Esperar a 0,5. ¿Se ve bien la pantalla? Déjame verificar una cosa mientras llegamos a 0,5. Ok. Ok. Si abre. Ok. Nice. Vamos a empezar. Bien. Ok. Vamos a regresar. A mí siempre me gusta trabajar 10 minutos con lo que hicimos en la clase anterior para refrescar los conocimientos. El objetivo principal por ahora, no vamos a indagar mucho, pero por ahora recuerden que nuestro objetivo principal es simple. Estamos tratando de conseguir una función, ¿ok? La denotamos como f. Esto simplemente es el nombre genérico. Aquí puedo dar un comentario o escribir algo entre comillas interesante. Si se acuerdan en la clase pasada, yo decía que quería conseguir la f y le ponía un techo porque es la optimal. En general, si fuésemos bastante explícitos, ¿ok? Uno debería decir que estamos tratando de buscar una f que esté en un conjunto de funciones, ¿ok? Ahora bien, como el curso es de computación y no necesariamente de matemática, por lo general no escribo mucho que hay un espacio en donde están definidas las funciones y estamos tratando de conseguir la mejor. Simplemente asumimos que vamos a conseguir una función y cuando lo escribo de esta manera, esa en teoría es la mejor función posible que podemos conseguir. Cuando hablo de familias de funciones, simplemente, si se acuerdan, si yo digo que f tiene forma lineal, básicamente simplemente estoy diciendo, si tuviese una sola variable, estoy diciendo que va a tener esta forma, ¿ok? Y luego cuando consiga el mejor y yo tenga el par ordenado a techo b techo, ¿ok? Que ya vimos que podíamos hacerlo derivando parcialmente contra a, contra b y despejábamos igualando a 0. Si yo tengo mi vector de soluciones, ¿ok? A techo b techo, y esto yo lo llamo f y le coloco aquí techito, techito, esta f en verdad es la mejor. ¿Ok? Entonces lo que queremos hacer simplemente, que se entienda, es buscamos conseguir una función y contrario a lo que ustedes han visto durante toda su carrera, nuestro interés no es la variable, ¿ok? Nuestro interés son los pesos de las funciones que estamos tratando de conseguir. Entonces, cuando yo dé la información de que la función es lineal, toma esta forma. Si yo les dijera que la función es cuadrática, ¿ok? Simplemente sería cuadrado por x cuadrado más bx más c. Pero por ahora no importa mucho la forma, interesa nada más entender que dado un conjunto de datos, ¿ok? Buscamos conseguir una función tal que tengamos la posible salida de la función, ¿ok? Eso es todo lo que necesitamos entender hasta ahora. Entonces, X representa los datos de entrada. Evidentemente, entonces aquí tenemos que tratar de entender qué forma tiene X y lo que va a suceder normalmente, como les dije en la clase pasada, si tratamos de, y aquí regreso al ejemplo que dimos, si tratamos de predecir la altura nuestra en base solamente a la altura de nuestro papá, nosotros lo que tendríamos de datos es si somos, aquí somos 19 estudiantes más el profesor, somos 20, tendríamos un vector de 20 filas, ¿ok? Con una sola columna. Y aquí tendríamos la altura de cada uno de nuestros padres. Puede ser que esté en centímetros, puede ser que esté en metros, no importa. Ponemos aquí 1,70, 1,86, 1,82, hasta llegar hasta la última, qué sé yo, 1,60. No importa los valores, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestros datos de entrada es una sola variable para las 20 personas que tenemos disponibles. Por lo general, y es la manera en la cual de forma estándar se trabaja, vamos a colocar siempre en las filas los individuos y en las columnas vamos a colocar las características que tenemos. Si estamos haciendo regresión, el hecho de decir que estamos haciendo regresión quiere decir que mi f, la salida, está en R, y es una regresión unidimensional. En mi función simplemente la salida es un número. Si digo que es regresión lineal, no solamente es un número, sino que la siguiente característica
extra que tenemos es que tiene que tener como forma A por X más B. Eso no quiere decir que siempre esta sea la mejor manera de conseguir modelos. Es simplemente estoy colocando diversos preliminares que tengo para resolver mi problema y mientras más preliminares tenga, más sencillo es resolver el problema. Si con este preliminar, que es el más sencillo posible, ¿ok? Funciona relativamente bien, no tengo por qué hacer las cosas más complicadas, ¿ok? Lo siguiente es que Y es el conjunto de las etiquetas de salidas o las respuestas deseadas. Por ahora nos vamos a enfocar en los problemas en los cuales sabemos la posible respuesta, sabemos la posible salida. En nuestro caso, ¿ok? Nuestra Y sería el vector de nuestras alturas. Yo quiero predecir mi altura en base a la de mi papá. Yo puedo tener un predictor de mi altura. Entonces yo tendría, si yo soy la primera, 1,72, luego no sé cuánto miden, 1,60, 1,90, no importa los valores hasta llegar a 1,74, ¿ok? Entonces evidentemente hay una disparidad, ¿ok? Entre el valor que yo quiero predecir con el valor que tengo, pero lo importante aquí es entender que yo puedo definir el conjunto como si Y, estoy haciendo regresión, simplemente cada uno de los Y que pertenezcan a Y están, ok, pertenecen también al conjunto de los reales. También pudiese decir, ojo, pueden pertenecer, ok, si hecho hacia atrás, si lo vamos a escribir en centímetros, por lo general, como esto lo estoy haciendo, pudiésemos ser un poco estrictos y decir que, bueno, estamos definiéndolo en los naturales. ¿Por qué? Porque cuando uno almacena los valores en centímetros, es raro que le coloquen los decimales. Ahora bien, como en este caso particular la predicción es un número, ¿ok? Sí nos podemos tratar de ser tan estrictos y sí podemos simplemente colocar los reales. A pesar de que, bueno, tendremos que decir que son los reales positivos. ¿Por qué? Porque es bastante extraño que una persona mida un número negativo. Entonces, bien, aquí hay diferentes maneras de querer complicar si queremos o no, ¿ok? Las maneras, las cosas que estamos tratando de escribir. Y F simplemente es la función aprender. ¿Qué sucede? Si yo quisiera complicarlo un poquito más y digo, ok, voy a tratar de predecir la altura nuestra en base a la altura de nuestro padre y nuestra madre, la matriz de edad, bueno, aquí digo, los datos de entradas ahora lastimosamente tienen que ser una matriz. ¿Por qué? Porque para cada uno de los individuos, ¿ok? ¿Qué voy a tener? Voy a tener la altura de papá y voy a tener la altura de mamá. En consecuencia, si mantenemos la regla de que queremos colocar en las filas a los individuos, en la primera componente, ¿ok? En la primera componente de la fila 0 va a estar la altura de la persona 0 del papá y la siguiente va a ser la altura de la persona 0 de la mamá. ¿Ok? Entonces, en mi caso particular, no me acuerdo muy bien, pero creo que debería ser algo como 168 y mi mamá me dirá, no sé, si 1,55, qué sé yo, no me acuerdo cuánto mide. ¿Ok? Entonces, bueno, evidentemente, luego tenemos que agarrar los datos o almacenar los datos para cada uno de nuestros padres y tenemos nuestros datos almacenados para cada uno de nuestros padres. Si la suposición inicial de que el modelo que yo tengo sigue siendo lineal, yo quiero seguir prediciendo Y, tener una predicción de mi Y, que es mi altura, ¿ok? ¿En base a qué cosa? Antes teníamos un peso multiplicado por la altura del individuo Y, vamos a colocar aquí Y del papá, más el punto de corte. ¿Qué sucede ahora? Como estamos agregando un dato nuevo, aquí tendríamos que agregar más un componente nuevo que sería, imagínense que colocamos a C y si tenemos la altura del individuo Y, pero de la madre. Es decir, a pesar de que la suposición sigue siendo lineal, estoy agregando una componente nueva, pero mi objetivo sigue siendo el mismo. Mi objetivo siempre va a ser conseguir cuáles son los mejores pesos posibles, ¿ok? Para todos los individuos que tengo disponibles. Entonces, si quisiera esto escribirlo, ¿ok? Desde el punto de vista matemático, sin necesidad de escribirlo persona a persona, fíjense que esto lo estoy escribiendo para una sola persona, esta es la persona iésima. Necesitamos ciertos conocimientos de álgebra lineal para poder escribir todo el problema. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta clase. Las mínimas cosas que necesitamos de álgebra para que al final sea bastante sencillo entender todas las representaciones de los problemas que vamos a ver a lo largo del curso. ¿Ok? Entonces empezamos con lo más básico posible. Entonces, cuando veamos la definición, luego vamos a ver cómo se escriben las cosas en Python. Sobre todo usando la librería que vamos a utilizar, el paquete que vamos a utilizar que se llama NumPy.
Entonces, recuerden, lo dije en alguna de las clases de introducción. Si vamos a hablar de vectores, en nuestro curso los vectores son vectores columna. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo denotar un vector X simplemente como una estructura en donde tengo n entradas. La analogía en ciencias de la computación es una lista. Eso es todo. ¿Ok? Tenemos una lista de elementos, solo que la interpretación que le damos es que la lista de elementos está escrita en versión columna. ¿Eso qué quiere decir? Si yo escribo X pertenece a Rn, ¿ok? Es exactamente lo mismo decir que es un vector columna y esto sería equivalente a escribir X pertenece a Rn por 1. ¿Por qué? Porque tengo n filas y una sola columna. Si yo escribiera X pertenece a R1n, yo sé que esto es un vector fila. Eso quiere decir que tiene una sola fila y n columnas. ¿Hasta ahora todo se entiende? ¿Nadie tiene dudas? Entonces, si yo escribo esto de manera estándar, asumimos, si no le coloco nada cercano al valor que le estoy colocando, asumimos simplemente que es un vector columna. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de código, esto simplemente es, bueno, en Python, vamos a conectarnos al kernel. Perdón, tarda un poquito. Ok, ahora sí. En Python, si yo escribo a igual a 1, 2, 3, tenemos nuestra lista con 3 elementos, ¿ok? Podemos utilizar el método reservado type para entender qué es, y si yo le coloco type de A, me dice que es una lista. Por ahora no es un vector de NumPy. Si quisiéramos hacerlo vector, simplemente tenemos que hacer, ¿ok? V es igual a np.array de 1, 2, 3, si lo quisiéramos colocar como lo definimos de esta manera, este, usando el vector, ¿ok? Hay muchas más librerías. No necesariamente tenemos nada más NumPy. Hay diferentes librerías. Está también Scientific Python que usa el motor de NumPy. Y luego vamos a usar a lo largo del curso una librería que se llama Pandas y la versión para procesamiento de altos volúmenes de datos que se llama Polars, ¿ok? Por ahora nos enfocamos nada más en NumPy, pero siempre haciendo referencia a que existen más cosas. De hecho, al final del curso, y lo voy a agregar de una vez acá, ¿ok? Vamos a utilizar tensors que están dentro de la librería de PyTorch, ¿ok? Y aquí de manera análoga se pudiesen usar también tensors que estén en TensorFlow, ¿ok? Pero nosotros usamos PyTorch porque, bueno, ganaron, entre comillas, la batalla de más uso respecto a lo que es TensorFlow, a pesar de que TensorFlow salió un poquito antes que PyTorch, ¿ok? Si yo hiciera esto, si corro esta, aquí simplemente estoy diciendo, ok, ahora ve, fíjense que si hago type db, me dice, ok, esto es un numpy.nd array. ¿Qué significa esto? Esto simplemente me está diciendo que es un array. nd es porque por definición los vectores son n por d. Tienen n filas y d columnas. Entonces, si yo digo que es un nd array, quiere decir simplemente que es una estructura de datos que acepta hasta matrices. ¿Ok? Esa es más o menos la idea fundamental. A pesar de que, bueno, creo que se le pueden poner más dimensiones, pero le vamos a ir viendo ejemplos un poco más esotéricos. Entonces, bien, yo también pudiese hacer, evidentemente, podemos llamar al método simplemente enviándole el nombre de la lista que acabo de definir. Recuerden que en Python no tenemos apuntadores, sino que tenemos nombres dentro de una tabla de símbolos y el nombre A está asociado en este momento a la lista 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, si yo definiera esto, evidentemente me tiene que dar exactamente lo mismo y tengo mi array simplemente con las entradas 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, bien, cool. Si yo defino mi estructura de vectores, asociados tienen diferentes métodos. Entonces, si uno le coloca un signo de interrogación antes de ciertas estructuras de NumPy, espero que conozcan la idea de lo que son los docstrings. Cuando uno define las clases dentro de Python, uno le puede colocar al comienzo de la clase un string en donde simplemente definen qué hay dentro del string. Esto es exactamente lo mismo que si vamos acá a np.array documentation, ok, y selecciono la primera. Esto es exactamente lo mismo que van a ver acá como salida. ¿Ok? Simplemente aquí se ve un poco mejor porque aquí están utilizando, me imagino que Sphinx, pero no sé qué estarán usando. Están usando Sphinx para generar la página web. Sphinx es simplemente es un
package de Python para generar documentación a partir de los docstrings, ¿ok? Y la definición de los docstrings vienen de un PEP, no me acuerdo cuál es, PEP docstring, el 257, y estas son simplemente las convenciones para escribir los comentarios dentro de las clases. Entonces, en base a esta convención, hubo una gente que gracias al cielo creó una librería que se llama Sphinx para generar estas páginas web a partir simplemente de las definiciones de los códigos. Si quisiéramos ver, ¿ok? ¿Cuál es la definición dentro de la librería? Seleccionamos aquí GitHub, ¿ok? Y aquí van directamente a la librería y podemos llegar justo a la definición del método y va a ser exactamente todo lo mismo. Evidentemente, bueno, van a tener que ver cuál es la versión que estén usando, ¿ok? Pero basta con seleccionar aquí cuál es la versión que estén usando para saber em, la versión del NumPy que estén usando en el momento. Si quieren saberlo, simplemente aquí pueden hacer lo siguiente. En Jupyter Colab, y bueno, en Jupyter en general, si uno le coloca el signo de exclamación antes de cualquier sentencia, va a llamar al terminal o a la consola asociada al sistema operativo. Entonces, si yo hago signo de exclamación pip freeze, como esto tiene asociado una variable, un ambiente de entorno de Python, simplemente quiero saber cuáles son las librerías, quiero freeze simplemente tener el output de cuáles son las librerías asociadas al intérprete que esté usando, corro esto, ¿ok? Y en algún punto podemos ir a NumPy. Ok, debería estar aquí. PQRN, aquí. NumPy, están usando la 2.0.2. Es decir, si nosotros estamos acá, deberíamos tratar de hacer esto para ver cuáles son cuál es la documentación real que estemos usando. Ok. Entonces, bien, si les diera fastidio hacer esto, creo que esto debería funcionar. Uno pudiese hacer, colocarle aquí un pipe grep NumPy, ¿no? Debería funcionar, espero. Ok, ahí está, sería más fácil, ¿no? Simplemente utilizamos un pipe y simplemente decimos, ok, quiero saber nada más cuál es la salida de NumPy. Esto sí se los voy a dejar, voy a colocarles aquí un comentario, voy a colocarle dos signos de exclamación. Una cosa que no he dicho, pero que podemos ir haciendo, ok, que podemos ir aprendiendo poco a poco, los Jupyter no solamente son secciones de código, uno puede también escribir secciones de texto. La idea fundamental es que lo que esté dentro del texto es como si estuviésemos escribiendo en Markdown. Markdown es simplemente un lenguaje de marcado en donde intentan simplificar un poco HTML. Entonces, si escribimos dos, ¿cómo se llama estos hashtags? En español, se me olvidó. Numeral. Ok, si son dos numerales, ok, esto es el equivalente a escribir H2, ¿sí? Esto más o menos en HTML es equivalente a escribir H2. No sé hasta cuándo uno puede empezar a colocar numerales, pero creo que el soporte es hasta 4 o 5. Fíjense que cuando yo escribo acá el talk, lo único que está sucediendo es que aquí coloqué 3 numerales, ejemplo en NumPy. Es decir, que si yo quisiera acá escribir ejemplo de pip y que quede por debajo del nivel de NumPy, que yo quiero poner aquí 3.2, tengo que colocarle 4, perdón, 3.1.2, ejemplo de pip, y debería que aparecer abajo. Ven acá cómo va a aparecer dentro del árbol que va generando la tabla de contenidos, se coloca debajo del anterior. Entonces uno puede ir haciendo documentos, ¿ok? Incluso tenemos, lo que pasa es que no se los he dicho porque espera un segundo, que me da un ¿Esto lo ven? Esto de aquí arriba que está grabando. No, no. Me fastidia la existencia. Voy a colocar dos tabs para no verlo. Ok, voy a usar esta. ¿Qué es lo que quiero hacer? MLBook, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. mlbook.uc.ai. Ok, yo tengo. Pasa es que no se los he dicho. ¿Por qué? Porque cambiamos el TA, el auxiliar docente, y vamos a tener uno nuevo. ¿Ok? Aquí tengo una versión donde aglomeramos todos los notebooks para crear un libro, entre comillas, y puedan ver todo en una sola página, que sería el libro del curso. ¿Ok? Aquí hay algunos del semestre pasado, pero cuando tengamos el nuevo auxiliar docente, vamos a pulir esto un poco mejor y actualizarlo. Y la idea básica es
con los notebooks ustedes van viendo el libro y entre comillas no tienen que descargarse todo, sino que se van a la página y aquí están todos los libros. Y el talk del que estoy hablando se pone aquí a la derecha y es un poco más sencillo de leer el contenido de la materia. Pero hay que arreglar algunas cosas y por eso es que no se los había dicho antes, ¿ok? Entonces, bueno, regresando a la clase acá. ¿Dónde estábamos? Ok. Si quisiéramos saber el docstring desde Jupyter, ¿ok? Asociado a un package, simplemente utilicen el signo de interrogación antes de lo que quieran hacer. Funciona también incluso para variables. Si uno hace, voy a colocar aquí código, si uno hace signo de interrogación B, imagínense que están haciendo algo, están programando algo y no tienen ni idea de qué está pasando con esto. En vez de utilizar type, pueden ver el string que esté asociado, el str que esté asociado al objeto, al name. Esto es simplemente la definición del str asociado al valor que tenga como clase, como type, la variable b, que es similar al docstring, pero no es exactamente lo mismo, porque esto es lo que está en la definición de str de la clase. ¿Ok? Entonces, bueno, se pueden entender algunas cosas haciendo esto. Entonces, bien, seguimos. Ya que no sé cómo cerrar esto. Ok. Bien, entonces fíjense algo importante. Perdón, que estoy un poquito enfermo. Ok. Cuando yo defino mi vector, nada más pasándole una lista, fíjense que si uso un método asociado a los arrays que se llama shape, esto me va a decir la forma o cuántas filas y columnas tiene asociado el vector. Si yo lo defino nada más con una clase, van a ver muchísimas veces, y esto es muy importante cuando lleguemos a redes neuronales, que la forma es la siguiente. Tiene tres elementos y coloca coma, un espacio vacío. Esto lo que quiere decir es, ¿ok? Que básicamente tenemos elementos en las filas y no tiene ninguna columna, ¿ok? Si yo quisiera definirlo de manera, por así decirlo, coherente con lo que hacemos nosotros, tendríamos que hacerlo de esta manera. Tenemos que definirlo. Esto es similar a cómo se definen los vectores. No sé si ustedes utilizaron en cálculo MATLAB u Octave, ¿ok? Pero es similar a la nomenclatura que se usa para definir vectores en MATLAB y Octave. Básicamente, si yo quisiera que tuviese exactamente tres filas y una sola columna, tengo que decir que esto es, abro corchete y cada una de las componentes es un elemento de dimensión 1, ¿ok? Si quisiera que fuese un elemento con una sola fila y tres columnas, transformamos nuestro 3, vacío en algo que tiene como entrada 1, 3. Entonces, si yo hago esto, fíjense que, bueno, lo puedo almacenar, llamarlo B3. Y luego aquí agrego código y hago b3.shape. Esto me dice que es una estructura de tipo array de NumPy, tal que tiene una sola fila y tres columnas. ¿Ok? Entonces vamos a entender de ahora en adelante, la primera componente está asociada a filas, la segunda componente está asociada a columnas. Esto es completo y absolutamente arbitrario. De hecho, en Orga, en algún punto lo deben haber visto que cuando uno almacena matrices que son exageradamente grandes, ¿ok? Hay una manera de almacenar primero dándole prioridad a columnas y otra manera de almacenar dándole prioridad a filas. Aquí simplemente en la definición del package le dieron prioridades a la fila, más nada, ¿ok? Esto sería importante solamente si, solo si, es bastante raro por ahora que suceda, si esta matriz no cabe en RAM. Habría que ver cómo hacer allocation de tal manera de disminuir la cantidad de paginación que uno tiene que hacer para poder utilizar todos los datos, ¿ok? Pero por ahora no vamos a hablar de este tipo de cosas porque vamos a usar estructuras bastante pequeñas, ¿ok? Entonces, bien, seguimos. Como les digo, si lo defino de esta manera, tenemos un vector, ¿ok? Donde tiene tres filas, una sola columna. Evidentemente, ¿ok? Si queremos hacerlo de manera más sencilla, el original yo le hago reshape y quiero que tenga tres filas y una sola columna, evidentemente va a dar error porque puse esto, ¿ok? Y simplemente me va a colocar el elemento, ¿no? Aquí estamos usando algo importante que para la mayoría de ustedes, porque deben haber trabajado con Python, es entendible. Esto que tenemos aquí, fíjense que la estructura tiene paréntesis alrededor. Esto es una tupla, ¿ok? Importante que lo que le estamos pasando aquí es una tupla, un tuple, ¿sí? De dimensionalidad 2 en este caso. Bien, sigo. Esto lo vamos a quitar porque por ahora no he hablado de esto y no sé por qué está acá. Debe haber sido en otra clase que empecé a hablar como siempre y uso espacio donde no debería ser.
Entonces, bueno, operaciones básicas. Si tengo dos vectores, por ahora todo va a ser sencillo. La suma de dos vectores es simplemente, aquí tengo un vector, aquí tengo un vector. La suma de los dos vectores va a ser crear un vector nuevo y componente a componente sumo todas las entradas del vector. Yo creo que por ahora esto no va a ser ningún tipo de problema para nadie. Entonces simplemente si tengo un vector definido y otro vector, siempre y cuando tengan la misma dimensionalidad, es simplemente sumar componente a componente cada uno de los vectores. ¿Ok? Si en algún momento tienen una duda, me detienen. ¿Ok? Si no, yo voy a seguir. Sigo. Entonces, si quisiera sumar, ¿ok? En NumPy, puedo utilizar el método que dice np.sum. Entonces, fíjense que aquí coloco esto y tengo los vectores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sabemos que si lo defino de esta manera, esto es un señor 3, vacío y este es un señor 3, vacío. ¿Ok? Fíjense que cuando llamo a sum, aquí aparece alguien nuevo y me dice axis igual 0. Eso quiere decir que este parámetro, si lo cambiara, no sé qué pasó. Segundo. O sea, si dejo esto pegado, no. Pensé que me iba a arreglar la forma. Pero bueno. Eso quiere decir que este parámetro debe ser que funciona para algo. Luego vamos a ver para qué funciona. Entonces, fíjense, si lo hago de esta manera, la salida parece ser lo que estoy definiendo. Fíjense que componente a componente me está sumando cada una de las componentes y la salida me está dando 5, 7 y 9. ¿Ok? Luego vamos a ver qué significa ese axis, pero por ahora vamos a dejarlo así. Entonces, ¿esto qué es? Esto es código, esto es texto. Eh, esto lo puedo correr. Esto me parece bastante raro porque no tiene, fíjense que print, que es una palabra reservada, debería tener un color. Dame un segundo que me llama la atención esto. ¿Esto es texto o código? Si me coloco afuera y le coloco M, no le cambia el tipo. Qué raro esto. Bueno, fíjense bien. Entonces, si usara axis igual 1, fíjense que me da 6, 15. ¿Qué creen ustedes entonces que estaría haciendo? Sumar los vectores. Ok, esto correcto. ¿Eso qué quiere decir? Pareciera, ¿ok? Que dependiendo de cuál es la forma de los vectores, al llamar al método sum, va a modificarse el enfoque del eje dependiendo de la forma original de las entradas. A nivel general y para que se acuerden, ¿ok? Cuando coloquen axis igual 1, en verdad le está dando prioridad al eje 1. El eje 1 es el de las columnas. El eje 0 es el de las filas, porque por definición y como les dije, tiene prioridad de filas y luego columnas. De hecho, uno pudiese poner axis 2 y aquí habría un nuevo eje y uno puede poner cuantos ejes uno quisiera. ¿Ok? Ahora bien, para acordarnos, ¿ok? Lo que yo hago siempre es lo siguiente, como las columnas son verticales, como el 1 es vertical y el 0 no es vertical, pienso siempre, si axis es igual a 1, le estoy dando prioridad al eje vertical. Pero en verdad es porque está indexando dependiendo de la importancia del eje. Y recuerden que las filas tienen el eje 0 y las columnas tienen el eje 1. ¿Ok? Ahora bien, uno puede, ¿ok? Cambiar la definición de los vectores. Aquí estoy haciendo, recuérdense, un vector de 3 filas, una sola columna. Esto es otro vector de 3 filas y una sola columna. Y ahora cuando yo haga la suma, ¿ok? De ambos vectores, dándole prioridad al eje 0, aquí vuelve a dar la salida 5, 7, 9, pero fíjense que en verdad está trasladada. Esto es un vector que tiene 3 filas y una sola columna. La salida anterior era el vector 3, vacío. Entonces tienen que estar siempre pendientes de las formas que tienen los arreglos a la hora de hacer las operaciones. En muchos casos, si quieren sumar un vector que es 3, vacío y otro vector que es 1,3, puede ser que funcione, como puede ser que no funcione porque no cuadran bien las dimensiones. ¿Ok? Entonces tienen que estar pendientes siempre de las dimensiones de los vectores. ¿Qué sucede? ¿Ok? Uno puede sobrecargar los operadores. Entonces, esto es fácil para ustedes. En Python, ¿ok? Si yo sobrecargo los operadores, básicamente es esto, ¿ok? Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, vamos a una breve introducción de 30 segundos. En Python, como es un lenguaje interpretado, básicamente es cada vez que uno está viendo una
sentencia del código, el intérprete agarra cada una de las sentencias, ¿ok? Y como mínimo, ¿ok? Intenta ver si la sintaxis está bien y ejecuta la sentencia. Si no da error, sigue. Entonces pueden haber errores semánticos, pero no sintácticos, con los cuales es un poco más complicado hacer debug de aplicaciones en Python respecto a otros lenguajes que son compilados, pero nos da la facilidad de hacer cosas de este estilo. Por ejemplo, cuando el intérprete intenta analizar esta expresión, se va a dar cuenta que está sumando, ok, vamos a tratar de cambiar colores, un elemento acá que es un flotante y luego se lo está sumando a un elemento que es un entero, ok. ¿Qué es lo que hace el intérprete? Él dice, ok, voy a tratar de sumar, pero yo no estoy sumando flotantes con flotantes, estoy sumando un flotante con un entero. Lo que va a hacer entonces es que va a castear el entero a flotantes porque los flotantes son un superset de los enteros y simplemente suma 1.0 más 2.0 y la salida, fíjense que me está dando un flotante, ¿ok? La salida es un flotante. Entonces, este tipo de cosas a veces pueden ser útiles, a veces les pueden ser la causa por la cual no nos damos cuenta de ciertos errores. Entonces, si bien es claro que es más sencillo programar, ¿ok? En C, si esto fuese un entero, perdón, es al revés. Si esto fuese un float, Dios, si esto fuese un float, y esto fuese un entero, ¿ok? A menos que castee explícitamente, me dará un error. O defina una función que sobrecargue el operador. De igual manera, existen sobrecargos operadores dentro de diferentes tipos de clases. Si estoy en la clase de las strings, la sobrecarga del operador más no es sumar el valor en ASCII de A con el de B, sino simplemente concatenarlo. Entonces la interpretación de lo que es más, evidentemente va a cambiar de acuerdo al tipo de datos que estemos usando. Yo creo que para ustedes esto es súper sencillo, pero bueno, tomen en cuenta que siempre estamos dando clases a gente que posiblemente no sea de computación y bueno, tenemos que tratar de explicar todo. Entonces tenemos que entender cuál es la sobrecarga, ¿ok? Del operador más en el caso de NumPy. Entonces, si corremos esta sentencia, fíjense que nos da, si la entrada fuese 1, 2, 3, que es 3, vacío, y 4, 5, 6, que es 3, vacío, y yo utilizo más, fíjense que la salida que me está dando es 5, 7, 9. Es decir, que lo que está sobrecargado es el np.sum solamente con axis igual 0. Si quisieran sumar por columna, no pueden usar el más. Tienen que usar np_sum axis igual 1. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Puede repetir, profe? Fíjate, ya sabemos que podemos cambiarle un parámetro en este np.sum que se llama axis. Ya sabemos que cuando axis igual 1 es el índice asociado a las filas, en consecuencia va a sumar por fila la estructura que tenga np de arrays que tenga b1 y b2. ¿Ok? Ya sabemos que si le paso como parámetro 1 va a cambiar la salida. No importa ahora incluso qué significa sumar por filas o por columnas. Tenemos que entender que son dos cosas distintas. Entonces, si yo le estoy hablando de sobrecarga de operadores, tenemos que saber hacia cuál operador está sobrecargando. Entonces, si yo hago B1 más B2 usando estos vectores, la salida es el n.sum de axis igual 0. Si ustedes quisieran sumar por columnas, tienen que usar explícitamente el np.sum con el parámetro axis igual 1, porque cuando yo vaya a sobrecargar, ok, nada más va a hacer referencias al axis igual 0. ¿Se ve? Entonces axis 0 es para filas y por eso sumamos cada una de las filas. Pero si fuera axis 1, entonces nos quedarían solo dos valores en vez de 3 porque sumaríamos la Correcto. columna. Okay. Yes. ¿Ok? Ojo, ya que tengo el teclado un poquito. Okay. Eso es solamente cierto porque esta fue la definición de los vectores. Si esto le hacemos un reshape a ambas, vamos a hacerlo. Aquí les voy a hacer un reshape. Aquí no. Aquí voy a hacer un reshape y lo voy a transformar en vectores que tienen tres filas y una sola columna. ¿Ok? Fíjense cómo ahora sumarlo, ¿ok? Es la suma columna a columna, ¿ok? Porque ya sabemos que son dos vectores que tienen tres filas y una sola columna. Entonces, este es más sencillo de entender porque si va a sumar fila a fila, estoy dándole prioridad a las filas, va a ser 4 más 1, 5 más 2, 6 más 3. ¿Lo ven? Si yo quisiera el otro, tengo que, lastimosamente, hacer suma 2 es igual a np.sum de B1, B2
axis igual 1. ¿Qué pasó? Vamos a colocarle aquí esto. Ok. Es terrible. Slash n. Slash n. Ok. ¿Se ve? Entonces tomen en cuenta, lo que quiero decir es, tomen en cuenta que el operador de suma, les tienen que decir si quiero sumar por fila o quiero sumar por columna. Eso es todo. ¿Ok? La resta es lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Si tengo dos vectores y los quiero restar, simplemente es componente a componente restar los vectores. ¿Ok? Ahora bien, uno puede, ¿ok? Vamos a ver, ¿ok? Si los defino de esta manera, siguen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hago B1 menos B2, componente a componente, voy a hacer 1 menos 4 que me da menos 3, 2 menos 5 que me da menos 3 y 3 menos 6 que me da menos 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede, no? Si yo quisiera sumar, si yo quisiera restar, perdón, usando np.sum, ¿qué harían ustedes? De manera intuitiva, a pesar de que no lo sepamos. Multiplicas por menos 1 al vector. Correcto, entonces el hecho de colocar un vector en negativo, ¿ok? Fíjense que me da la misma salida. ¿Qué sucede que están haciendo acá de manera intuitiva? Porque todos programamos, ¿ok? Estamos haciendo la siguiente operación, que es simplemente multiplicar por un escalar. Entonces ya sabemos, ¿ok? Entonces que si uno quiere restar, desde el punto de vista estricto, es simplemente sumar con la multiplicación escalar, en donde simplemente decimos que a es menos 1. ¿Lo ven? Ok, entonces la multiplicación escalar simplemente es componente a componente, multiplicar cada una de las componentes por un escalar. Eso es todo. Entonces, para nuestro caso, siempre un escalar simplemente va a ser un número que esté dentro de los reales. Es decir, tiene que respetar obviamente la definición original del vector. Si yo dijera, ok, que las entradas de mi vector están en los naturales, y después multiplico por menos 1, es posible que no esté bien definida la operación porque si B está en los naturales, no necesariamente menos B pertenece a los naturales. ¿Ok? De hecho, no pertenecen para ningún natural. Entonces, bueno, hay que ser un poco más estricto y decir, en verdad no necesito los naturales, necesito como mínimo los enteros. Entonces, bien, seguimos. Ok, la multiplicación escalar es bastante sencilla y la sobrecarga además es trivial porque es simplemente colocar asterisco y multiplicarlo por el valor. Ahora bien, y es bastante importante, esto solamente es cierto, ok, porque dentro de la sobrecarga del operador, ok, Dios, en Python, él se da cuenta que esto es un vector de NumPy, se da cuenta que esto es un número y entonces en algún lado dentro del package está definido que sobrecarga el asterisco en donde si lo que está a la derecha es un número y lo que está a la izquierda y viceversa es un vector, es posible hacer la operación. ¿Ok? Pero si no, tendríamos que utilizar algún método, si esto no estuviese definido, tendríamos que usar algún método que esté dentro de la definición del package. De hecho, ¿ok? Hay otro tipo de sobrecarga que no hablamos antes, que es colocarle el menos acá, ¿ok? Esto es exactamente lo equivalente a escribir menos 1 por ese valor, incluso también es equivalente a escribir menos 1.0 por ese valor. Todo está igual definido, pero son diferentes sobrecargas, ¿ok? Vamos a darlo con el menos para que lo vean aquí como ejemplo. Entonces, cuando volvamos a la resta, aquí les puse el ejemplo, ¿ok? Si uno quisiera restar, simplemente es usar el operador suma, utilizando simplemente el multiplicador escalar, multiplicándolo por menos 1, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer extra? ¿Sí? Hay una función que está en SciPy, está en NumPy y también está en PyTorch, que vamos a utilizar muchísimo cuando estemos en redes neuronales, que se llama Flaren. Flaren simplemente es reducir dentro de alguna de las componentes aquellas componentes que tengan un 1. Entonces, si yo tengo una componente que es 3,1 y yo llamo a Flaren, va a reducir a la siguiente dimensionalidad que no use esa componente que está en 1, porque en teoría no es útil. Entonces, si yo quisiera transformar un 3,1 en un 3, vacío, ¿ok? Tengo dos maneras, o hago reshape
del 3,1 a 3, así, o simplemente le hago flatten y elimino la componente de las columnas. ¿Ok? Por ahora esto para ustedes puede ser que no tenga mucho sentido, pero cuando yo quiera hacer operaciones en donde tengo que asegurar que tienen que tener la misma forma, muchas veces tengo que reducir aquellas que tienen una entrada 1, 1. Les puedo dar un breve... no lo quiero complicar, pero por ejemplo, imagínense que regresamos a mi aplicación de donde tengo diferentes volúmenes del cerebro, ¿no? Cuando yo tengo mi función F, que dado un slice de una resonancia magnética, intenta hacer una predicción, ¿ok? Tomen en cuenta que la entrada original de mi volumen, esto es, ¿ok? Algo tridimensional, pero yo no tengo nada más un solo volumen, tengo muchísimos de ellos, ¿ok? Tengo entonces un volumen para una persona, tengo un volumen para la siguiente persona, hasta llegar a la última persona. Supónganse que en nuestro caso tenemos como 5.000 pacientes que están en la unidad psiquiátrica, ¿ok? Cuando yo quiero agregar todo esto a una sola componente, en verdad, esto, la definición es, uno le da prioridades hacia la izquierda de cuántos elementos tengo. Entonces tengo K pacientes, cada uno de los pacientes tiene altura, vamos a colocarlo, no sé qué está pasando que, si rayo, fíjense que me está haciendo como sharpening del trazado, ¿lo ven? Que no me deja, no sé qué hice. O sea, no me deja escribir mal ahora. Medio lo arregla de una manera extraña, pero bueno. Tengo K pacientes. Aquí tengo, lo voy a escribir con texto. Luego tengo, debería ser anchura, altura, profundidad. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera extraer un paciente, ¿ok? Simplemente puedo llamar a Flaren y simplemente le quito una de las componentes. O sea, puedo agarrar uno de los pacientes y si agarro ese paciente, el resultado me va a quedar 1, si no me recuerdo mal, es 180 por 212 por... Esto es un fastidio, no puedo escribir ahora, no sé por qué. 180. ¿Ok? Entonces, esta componente extra me da fastidio. Si lo que yo quiero entrar acá es o un volumen o un slice, esta componente va a hacer que si este método recibe nada más estas tres, yo necesito es la componente nada más esencial. Yo puedo decir que puedo colocar los pacientes, el orden en el cual uno define dónde coloco los pacientes, en verdad puede ser arbitrario, pero cuando yo llamo a flatten simplemente va a eliminar esta componente y todo va a calzar sin necesidad de estar revisando dónde están la información crítica o no. ¿Ok? Entonces esto puede ser una pequeña aplicación y pasa bastante, sobre todo en fase de inferencia, cuando la entrada de los modelos es un poquito más compleja. Pero hay otras aplicaciones, pero las vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Entonces aquí tienen algunos ejemplos, pueden correr ustedes, es bastante sencillo. Entonces bien, hay ciertas propiedades que se tienen que respetar y se respetan, que lo vemos en álgebra lineal, les vamos a repasar. ¿Ok? Entonces, primero, la suma es conmutativa, la resta no es conmutativa. Eso quiere decir que x menos y no necesariamente es lo mismo que y menos x. ¿Ok? Asociatividad funciona nada más para la resta, no funciona para la... Funciona, perdón, nada más para la suma, no funciona para la resta. El elemento neutro existe en la suma, que es el vector cuyas todas entradas sean cero. Y el elemento neutro para la multiplicación es multiplicar por el escalar 1, de tal manera que respete, obviamente, cada una de las componentes del vector original. Luego, el inverso aditivo simplemente lo que me dice es, si yo tengo un vector x y se lo sumo a menos x, me da el elemento neutro. Todo esto ustedes lo vieron, obviamente con otro nombre, ¿ok? Pero lo vieron posiblemente en discretas 2, cuando les empezaron a dar estructuras algebraicas como anillos, clases de equivalencia, todo este tipo de estructuras algebraicas, las que estamos usando nosotros. De hecho, lo puedo mencionar un poco después, el tipo de espacios que usamos, que son los espacios de Hilbert, pero por ahora no es tan importante dentro de lo que estemos viendo. Estamos viendo nada más operaciones. Dentro de la distributividad, ¿ok? Sí funciona la distributividad para la resta y para la suma. Hacer XY más W es lo mismo que hacer X por Y menos X por W. ¿Ok? Bien. Siguiente. La generalización de la multiplicación escalar se llama el producto Hadamard. ¿Esto qué es? Si yo tengo dos vectores
y yo quiero multiplicarlos, ¿ok? Pero multiplicarlos componente a componente, por así decirlo, la nomenclatura que se usa es este símbolo que es una circunferencia con un punto adentro. Si no estuviese la circunferencia, ¿ok? Estamos haciendo la multiplicación punto a punto o la multiplicación externa. Ahorita vamos a ver cuáles son estos dos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo, ¿ok? Llamo al método multiply, ¿ok? Se llama al método multiply del vector B1, B2. Fíjense que me está dando 1 por 4, 4, ¿ok? 2 por 5, 10. Y además, 6 por 3, 18. Entonces, como ustedes han visto multiplicación vectorial, ¿ok? Que pudiese tener dos definiciones. Ustedes lo han visto como OX traspuesto por Y, ¿ok? O por OX por Y traspuesto. Dependiendo de las dimensiones, les va a dar cosas diferentes. En NumPy, incluso si usamos el asterisco, ¿ok? Hace referencia vamos a subir un poquito, ¿ok? Al producto Hadamard. Entonces tienen que tener cuidado con la suma, si es la misma suma que estamos pensando siempre. Con la multiplicación es punto a punto, ¿ok? Esto es súper útil, lo vamos a ver después cuándo lo vamos a utilizar, pero tienen que estar pendientes de cuándo esta operación es distinta a estas dos que vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces vamos a verlo con código. Si llamo multiply, fíjense que me da 4, 10, 18, y si hago B1 por B2, ¿ok? Me da 4, 10, 18. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos multiplicar vectores, yo le digo, si yo les dijera a ustedes este vector multiplicado por este otro vector, ustedes se pudiesen acordar que es el vector 1, 2, 3 multiplicado por el vector 4, 5, 6. ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar un número que es 4 por 1, que es 4, más 5 por 2, que es 10, más 6 por 3, 18. ¿Ok? Y esto me va a dar 28 más 4, que me da 32. ¿Entienden la diferencia de lo que estoy diciendo, no? De Sí. manera estándar, cuando ustedes multiplicaban vectores, por lo general estoy casi seguro que están pensando en esta operación y no necesariamente multiplicar componente a componente. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿ok? En NumPy cuando sobrecarguemos el operador. Bien. Ok. Imagínense que tuviese una duda y digo, ok, vamos a ver si yo puedo hacer esto. No, vamos a dejarlo así, luego vamos a hablar un poco más de qué parámetros puede tener el multiplier, ¿ok? Bien, ahora vamos a definir matrices, ¿ok? Hasta ahora todo ha sido sencillo con matrices, perdón, con vectores. Vamos a definir ahora matrices. Entonces, por definición, una matriz es simplemente una estructura, ¿ok? Cuya denotación va a ser R de Mn. En algunos casos, en nuestro curso, ¿ok? Utilizamos R en N. Me estoy estresando que no puedo rayar. N. Dios. Ok. Ok, pareciera que... Ok. Yo uso NP. En algunos libros van a usar N. Dios mío. ¿Saben qué? Voy a utilizar texto y voy a dejar de rayar yo. Ok, vamos a echar para atrás. Ok, yo uso normalmente NP para definir matrices. En algunos casos usan ND, como en el caso de NumPy. En otros casos bastante común usan M por N. Y en algunos casos incluso pueden usar N por M. Entonces, independientemente de cuál es la notación que usen, lo importante siempre es, este valor es fila, este valor es columna. ¿Sí? Ok. Entonces, bien, cuando yo defino la matriz, aquí estoy diciendo que son simplemente, la matriz es una estructura con M filas y N columnas. Vamos a utilizar entonces por ahora nada más MN. Yo puedo escribir entonces la matriz de dos formas, además de esta forma generalizada. La primera es, si lo quiero escribir por columnas o si lo quiero escribir por filas. Entonces, de ahora en adelante, por notación, si yo escribo A y A es un vector y le coloco un índice arriba, esto es un vector columna. Y esa aseveración solamente la hacemos cuando nos referimos a un vector columna que viene de una matriz. ¿Ok? Si quiero enfocarme al vector, a un vector fila, utilizamos,
¿ok? La siguiente nomenclatura, que es ADI traspuesto. ¿Por qué? Porque si por definición nuestros vectores son columna, el vector fila de esta matriz es, entonces, ¿cómo se lee esto? Esto me está diciendo que es el vector asociado a la primera fila, ¿ok? Pero lo tengo que utilizar su traspuesta porque para nosotros los vectores son vectores columna. Entonces, el vector asociado a la primera fila es AD1 traspuesto, de tal manera que esto me dé un vector columna. ¿Por qué? Porque ADI es un vector fila y si yo quiero las componentes escritas como vector, le tengo que usar la traspuesta. ¿Qué elementos tiene este vector? Tiene el A11. Jesucristo, no sé por qué hoy no puedo rayar. Vamos a colocar aquí A11. ¿Ok? El siguiente elemento es el A12. A12. Hasta llegar al último elemento. Vamos a colocar aquí. Espero que me deje poner 3 puntos. ¿Ok? Hasta el último que es el A1N. ¿Se ve? Entonces esto es simplemente notación. Cuando vean algo escrito de esta manera, que les están diciendo que la matriz las está tratando de definir sobre sus filas, más nada, ¿ok? Si lo ven escrito de esta manera, está escrito con las columnas, eso es todo, ¿ok? Entonces, bien, regresando a nuestra materia, si yo defino mi matriz en vez de ser A, nuestra matriz de datos es lo que yo llamo la X. Si yo quisiera definir entonces nuestra matriz de datos en base a lo que estábamos hablando de las alturas de los padres y las madres, eso quiere decir entonces que, por ejemplo, aquí, si se acuerdan, 1,70 mi papá, o 1,68, no me acuerdo, mi mamá 1,55, lo que sea. La primera fila es el vector asociado a las alturas de Fernando. ¿Ok? La primera columna es el vector asociado a todas las alturas de los padres de todos nuestros datos. La segunda columna es aquella asociada a todas las alturas de las madres de nuestros datos. Esto es convención. Yo pudiese escribir esto, ¿ok? Y no habría ningún tipo de problema, créanme. Uno pudiese escribir esto como 170 acá, 152, 155 aquí, perdón. Y uno escribiera hacia la derecha todas las alturas de los demás padres y hacia la derecha todas las alturas de las demás madres. Y simplemente es la matriz traspuesta. La convención hizo que colocáramos como columnas las características, pero es nada más convención. Si uno quisiera que las operaciones calzaran, usaríamos traspuesto de todo y ya. Y igual al final, cuando empezamos a hacer fórmulas matriciales, todo calzaría y no habría ningún problema. Simplemente pareciera que es más sencillo entender que la primera fila de nuestros datos está referente a la persona 1. Esto también tiene algo que ver con la cultura de usar Excel. No sé si aquí abro Excel y lo ven. ¿Esto lo ven? Sí, sí. Ok, estos son los datos de la Liga Venezolana de picheo hasta ayer. Entonces, vamos a hacer algo para que se vea mejor. Voy a insertar una tabla con headers. Ok. Entonces, cuando uno usa Excel, fíjense que cuando uno inserta la tabla, a menos que haga el pivot, los headers de las tablas, es decir, las características, fíjense que las colocan arriba, dentro de cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera filtrar, imagínense que quiero filtrar, qué sé yo, por número de ponches y seleccionar los lanzadores que... Esto está muy raro. ¿Cómo alguien tiene 95 ponches? Ah, estoy filtrando por bateadores enfrentados, perdón. Ya me iba a dar algo y esto está mal. Ok, número de ponches 25. Entonces, yo sé que el lanzador de tiburones cuyo número de ponches es 25, se llama Zach Rotz. Entonces, ¿qué sucede? La fila 147 de mi matriz de datos, columna R, obviamente en Excel en vez de usar índices usan letras porque es más fácil para el humano común entenderlo con letras. Para nosotros sería más fácil poner números, pero bueno. La columna R, fila 147, un segundo, está asociada a los ponches y está asociada a la persona Zach Rotz, ¿ok? Entonces esta es la misma idea que vamos a utilizar en la materia. Imagínense todo siempre, donde cada fila, ¿ok? Es un elemento de nuestros datos. En el caso de estos datos
son lanzadores y las columnas son diferentes características de cada una de esas instancias. Uno pudiese, como le estoy diciendo, uno pudiese hacer clic acá y le doy OK y empieza a ver diferentes maneras de hacer pivot de la tabla y cambiar, de voltear las tablas y colocar en las filas las características, ya que voy a echar a perder mis datos. No lo quiero hacer. Coloco en la fila las características y en las columnas cada una de las personas. Pero esto puede que no sea tan útil. Entonces, bien, aquí regresando a lo que estábamos haciendo, tomen en cuenta al final que estos son simplemente maneras de describir las matrices. Se las pueden escribir, y es la manera estándar, de esta manera, como si le estuviesen dando prioridad a las características. Está escrita de esta manera. Esto es prioridad característica. ¿Ok? Básicamente aquí estoy diciendo la primera columna, alturas, o en el caso de que estábamos viendo, creo que es el equipo. Sí, el equipo. La primera columna es el equipo, el segundo son los nombres, o en nuestro caso, en nuestro ejemplo, primera columna son altura de los padres, segunda columna altura de las madres. Si le quiero dar prioridad a las instancias, ¿ok? Lo escribo por fila. Entonces esto es prioridad por instancia. ¿Ok? Aquí escribí instancia. ¿Ok? Independientemente, al final sigue siendo la misma matriz de datos. Sigue siendo la misma X. Pero la pueden escribir de una manera u de otra dependiendo de lo que estén leyendo de un trabajo. Entonces, bien, sigo. Si quisiéramos definir matrices, podemos usar explícitamente, esta es la definición explícita de MATLAB y de Octave, que para ejemplos pequeños es más sencilla de usar, donde básicamente la idea fundamental es cada elemento que no esté separado por punto y coma es una fila, y es como si estuviesen primero separando por espacio y luego separan por punto y coma. ¿Ok? Entonces, esto sería una matriz cuya primera fila contiene los elementos 1, 2 y cuya segunda fila contiene los elementos 3, 4. Uno pudiese también definirlo de esta manera y es exactamente lo mismo. Simplemente que fíjense que acá es un poquito más rápido hacerlo porque dentro de la definición de matriz se da cuenta que la entrada es un string y si hay una entrada que es string, llama al parser de Octave y MATLAB y transforma esto en una matriz. Si está definida, si está bien definida, no va a dar un error. Si yo coloco aquí un 5, tiene que dar error porque el número de elementos de la fila no es el mismo. Entonces tienen que tener cuidado a la hora de definir las matrices, tienen que evidentemente ser los mismos. Entonces para solucionarlo pudiese colocar aquí otro elemento y esto sería simplemente una matriz. No sé por qué subió tanto. Es una matriz que tiene dos filas. Fíjense que nada más tengo un elemento separado por punto y coma y cada fila tiene 3 elementos. Entonces para hacer ejemplos de juguete es sencillo usarlo con Octave. Si van a hacer ejemplos más grandes, obviamente vamos a utilizar esta manera. ¿Por qué? Porque uno puede definir las variables y luego que definimos las variables creamos nuestra matriz. Entonces a partir de acá vamos a ver diferentes definiciones, sobre todo a tipos de matrices que son útiles. Primera matriz útil, la matriz de identidad. Una matriz de identidad denotada por I en RNN. Entonces el primer comentario importante acá es el siguiente. Fíjense que el número de filas es el mismo al número de columnas. En consecuencia, tiene que ser una matriz cuadrada. Cuando el número de filas es igual al número de columnas, decimos que es una matriz cuadrada, en donde simplemente los elementos de la diagonal principal, si tengo una matriz, los elementos de la diagonal principal son aquellos en donde los índices son iguales. Si este es el índice 0, 1, 2, hasta llegar al n, 0, 1, 2, hasta llegar al n, cualquier índice, cualquier elemento de la matriz I, tal que I pertenezca al conjunto 0n, esto lo puedo mover hoy hacia la izquierda, de hecho debería estar siempre aquí, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. Creo que lo uso a la derecha porque es más eficiente mover el mouse, pero bueno, desde 0, esto debería ser n-1, por cierto, no me dijo nada, hasta n-1. Todos los elementos donde sean iguales, esa es la diagonal principal. Entonces una matriz identidad es una matriz cuyos elementos de la diagonal principal son todos unos. Eso es todo. Entonces bien, hay una propiedad importante y creo que es trivial, en donde si multiplicaron las matrices, a pesar de que no hemos definido multiplicación de matrices, imaginen la matriz de identidad como el elemento neutro de la multiplicación de matrices, en donde básicamente
Si hago A por la matriz de entidad o la matriz de entidad por A, me queda la matriz original. No puedo ni siquiera hacer un círculo. Ok, me queda la matriz original. Entonces, bien, si quisiéramos utilizar o crear una matriz identidad, usamos el mismo nombre que le dan en MATLAB y en Octave, que es I. Simplemente es, si uno utiliza I de 3, me va a crear una matriz cuadrada de dimensión 3×3, cuya diagonal principal tiene elementos en 1. ¿Ok? Existen, además, maneras de definir matrices diagonales. Ups, sorry. Ok. Uno puede definir matrices diagonales como diag de diferentes valores de un vector. ¿Ok? Entonces, si yo le paso un vector n-dimensional, donde tiene el dígito 1, 2, hasta llegar al n-º, y paso a la función diag, me da una matriz diagonal cuya componentes, ¿ok?, es cada uno de los dígitos en las posiciones i igual j. Eso quiere decir que uno puede definir la matriz de identidad como una matriz diagonal si solo si cada uno de los elementos de ese vector son iguales a 1. Creo que es bastante sencillo de entender. ¿Ok? Entonces voy a seguir. Recuerden, me detienen cada vez que tengan alguna duda. Sigo. Traspuesta. Entonces aquí ya es la primera definición sensible. ¿Ok? La matriz traspuesta, fíjense que de manera coloquial es simplemente voltear filas y columnas. Importantísimo, la matriz traspuesta puede estar definida en MN. Eso quiere decir que la matriz puede ser rectangular. ¿Ok? Entonces, simplemente la idea fundamental es todo aquello que es una fila en la matriz A va a ser una columna en la matriz A traspuesta y le damos prioridad al orden original. Hay diferentes prioridades, pero si lo quisiéramos definir componente a componente, la componente ijésimo de la matriz traspuesta, ¿ok? A traspuesta, no sé por qué no cambia el color, selecciono otro color. Yo no entiendo qué está pasando aquí. Ok, ahora sí lo hizo. ¿Ok? La matriz traspuesta, la componente ijésima, ¿ok?, tiene que ser igual a la componente jésima de la matriz original. Esa es más o menos la idea fundamental. Entre comillas, es simplemente voltear los índices. Eso es todo lo que estaríamos haciendo. Hay diferentes prioridades que son súper útiles, propiedades, perdón, dentro de la definición de matriz traspuesta. La primera es, la traspuesta de la traspuesta es la matriz original. Esto es intuitivo. Luego, A por B traspuesto es B traspuesto por A traspuesto. Básicamente es modifica el orden en el cual está multiplicando las matrices y aplica la función traspuesta para cada una de ellas. Esto es bastante similar, no sé si se acuerdan las leyes de Morgan en discretas 1, es similar, ¿okay?, a lo que estamos haciendo con una prioridad aquí, sigue siendo la misma operación. ¿Ok? Sigo. Luego, A más B, si estoy sumando las matrices, traspuesto es lo mismo que A traspuesto más B traspuesto. ¿Ok? Entonces, por ahora espero que no hayan preguntas. Luego aquí coloco dos ejemplos. ¿Ok? Llamamos a la traspuesta. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo vamos a colocarles colores. ¿Ok? Esta es la primera fila. Y tiene que ser evidentemente la primera columna de la siguiente matriz. De manera análoga, la segunda columna es la segunda, perdón, la segunda fila es la segunda columna de la traspuesta. Y por último, ¿ok?, la última fila es la última columna de la matriz traspuesta. ¿Ok? Respetando obviamente el orden original. Entonces, importante, ¿tiene sobrecarga? Tiene. Aunque bueno, esto no es una sobrecarga, sino que es un método asociado a. Esto quiere decir, la diferencia es sutil. Esto es una función del paquete, ¿okay?, de NumPy, que recibe una matriz cuya salida es la traspuesta. ¿Ok? Ahora bien, asociado al objeto de NumPy de matrices, si uno hace A.T, esto es exactamente lo mismo, de hecho, a llamar a la función evaluada en A. Entonces, dentro del objeto, ¿ok?, va a haber un return que me va a retornar a traspuesto. ¿Lo ven? Esto no quiere decir que vaya a transformar A. Simplemente esto va a retornar una matriz cuya salida es A traspuesto. Entonces, dependiendo obviamente de cómo ustedes escriban las cosas, si quieren ser un poco más explícitos, utilizan esta. Si para ustedes es sencillo verlo en notación matemática, utilizan esta. Pero son exactamente iguales. ¿Ok? Sigo. Entonces, traza una matriz. Esto es importante para ciertos casos de
aprendizaje automático, les voy a dar la definición, vemos las propiedades, pero no probamos nada. Simplemente para que vean que esto es súper útil, sobre todo para... Hay ciertos problemas que puedo mostrarles luego en donde se usa la traza de la matriz. ¿Qué es la traza de la matriz? Es simplemente una operación, no hay que tenerle miedo, es simplemente una operación de una matriz cuadrada, en donde básicamente la traza de A es sumar la diagonal principal, cada uno de los elementos de la diagonal principal. Eso es todo lo que hace la traza, es una definición. ¿Ok? Entonces, la traza de una matriz es la suma de toda la diagonal principal de esa matriz. Eso es todo. Hay diferentes propiedades asociadas. ¿Ok? Entonces, si son cuadradas las matrices, solamente si son cuadradas, recuerden que la definición de traspuesto es para cualquier tipo de matriz. Si fuesen cuadradas, la traza de A es igual a la traza de A traspuesta. Luego, la traza de la suma es la suma de sus trazas. La traza de un escalar multiplicado por A es lo mismo que el escalar multiplicado por la traza. Luego, la traza, siempre y cuando esta definición exista y de cuadrada, la traza de A por B es lo mismo que la traza de B por A. ¿Ok? Por último, si estuviésemos trabajando con tres tipos de matrices diferentes, la traza de A por B es lo mismo que la traza de B por C por A, que es lo mismo que la traza de C por A por B. Entonces aquí hago una pequeña pregunta. ¿Por qué creen ustedes esto que sería útil? A pesar de que no hemos definido operaciones de matrices, la mayoría debe recordarse más o menos cuál es la idea fundamental de multiplicar matrices. ¿Pero por qué creen que ustedes que usaríamos esto? Aquí no tiene algo que ver con el curso, pero simplemente intuición. ¿Qué creen ustedes que pasaría acá? Aquí me están diciendo todas las permutaciones dan la misma traza. ¿Para qué creen ustedes entonces esto que es útil? Vamos a verlo como algo, como un tema abierto. Después que damos multiplicación de matrices, regresamos. ¿Ok? Sigo. Funciones sobre vectores. Esto sí ya es bastante importante y aquí les coloco un poco más de texto, vamos a leerlo y si tienen alguna pregunta, por favor, me detienen. ¿Ok? Entonces, por lo general, ¿ok? Necesitamos herramientas que nos permitan medir características de los vectores y de las matrices. Eso quiere decir que nada más tener A, matriz, o nada más tener X, vector, no necesariamente es tan útil. Me interesa tener funciones que si yo le paso una matriz y una función, que si yo le paso un vector, me dé algo, un número, que yo pueda hacer algo con ese número. ¿Ok? La función más simple posible que ustedes conocen es la norma, en donde, por ejemplo, pueden medir cuánto mide un vector, por así decirlo. ¿Ok? Esa es la norma 2. ¿Cuánto mide el vector? Pero hay diferentes tipos de normas y no necesariamente la norma 2 es la única. Entonces, ¿qué es importante? Que dependiendo del contexto, ¿ok? Vamos a utilizar diferentes funciones. Lo interesante es decir que son funciones sobre vectores, incluso hay también funciones sobre matrices. Por ahora nada más vamos a ver sobre vectores, ¿ok? Pero por lo general son solo funciones donde la entrada es un vector o una matriz y la salida es un número. Me interesa simplemente transformar el vector o la matriz en un número. Ese número yo lo puedo entonces comparar con otras matrices y otros vectores. ¿Ok? Sin embargo, existen funciones donde la salida pueda no ser un número. ¿Ok? Sin importar cuál usemos, intentaremos siempre clarificar el motivo, las dimensiones y la manera en la cual se usan. Entonces, si la función no es un número, puede ser que estemos transformando la función en un vector. Existen transformaciones que vieron en Mate 2, que son las más famosas, que por lo general les hacían algo tipo T de X. ¿Se acuerdan de esto? Y esto me da una X'. ¿Cómo llamaban esas transformaciones? Transformaciones lineales. Yes, son transformaciones lineales. Cuando son lineales, ¿ok? Entramos obviamente dentro del scope, del contexto de la álgebra lineal. Y una transformación lineal en álgebra lineal es simplemente una matriz. Cuando uno hace A por X igual B, en verdad, A si es una matriz de pesos, esto es una T por X igual B. Entonces, hacer esta operación es transformar la entrada en algo más, en otro vector. Si este vector original era, qué sé yo, 2,3 y este vector es 1,2, no me importa. Simplemente tengo que definir una matriz en donde calcen las dimensiones de tal manera que la salida me dé algo que tenga sentido con lo que yo quiero
cómo yo quiero transformar mi X. Entonces, dependiendo de la forma de T, ¿ok? Hay diferentes interpretaciones que uno le da a la transformación. Por ejemplo, en Computer Vision, en computación gráfica, hay transformaciones para mover el lente de la cámara. Hay transformaciones para rotar un elemento dentro de un espacio. Hay transformaciones para, si multiplicas cada uno de los ejes, puede o alargar el tamaño o reducirlo. Eso se llamaba, ¿cómo se llamaba esto? Escalar, ¿no? Cuando uno escala, aquí lo coloco entre comillas, uno simplemente transformar, es una T que multiplica una X y me da un vector Y, en donde simplemente cada una de las componentes la multiplico por algún valor, ¿ok? Entonces, esto ya ustedes lo conocen, lo han visto y lo usan. Es simplemente una formalización de cómo se llama, ¿ok? No hay que tenerle miedo. Son simplemente funciones en donde la salida puede ser un número o una matriz y vamos a hacer algo con eso, ¿ok? Entonces, los tipos de funciones que se llaman normas, ¿ok? Son simplemente funciones en donde la entrada es un vector, ¿ok? Y la salida va a los reales. Y además cumple 4 características. Entonces, no solamente es que sea una función que transforme el vector en un numerito, sino que además cumpla 4 propiedades. La primera, no negatividad, que es para todo vector dentro de los posibles elementos del vector, de la definición del espacio donde están los vectores, la f evaluada en el vector es siempre mayor o igual a 0. Si se acuerdan en la clase anterior, ¿ok? Esto ya tiene algún sentido porque esto lo vimos en la definición de la función de error. Recuerden que dentro de la definición de la función de error dijimos, ok, quiero que los valores me den más que 0. ¿Por qué? Un segundo ya. Quiero que me den mayores a 0 de tal manera que no se cancelen, ¿ok? Pero en realidad la razón fundamental es que para yo medir a los vectores quiero usar normas. La primera característica es que la suma o los valores de la norma, ya estoy aquí quitando todos los colores, no sé qué está pasando. Ah, cada vez que le hago clic le agrega, acentúa el color, ok, bueno saberlo. Entonces, si la primera propiedad es que el valor me dé no negativo, simplemente la salida sin importar la entrada, ¿ok? Tiene que ser un valor que tiene que ser mayor a 0. Y lo vamos a aprovechar cuando definamos nuestras funciones de error. La siguiente, que es definitividad, es decir, la siguiente. Si f de x es 0, esto solamente es cierto, esto es un sí, solo sí, x igual 0. Todo el mundo se acuerda de lo que es esto, ¿no? ¿Sí? Es una doble implicación. Recuerden que esto es una equivalencia lógica distinto a utilizar el operador, ¿cómo se llama este operador? Bicondicional. El bicondicional, ¿ok? Estas son dos cosas que son, entre comillas, se usan, pero no necesariamente es lo mismo. Recuerden que si utilizamos la equivalencia lógica, lo que estoy diciendo es que este señor que es una proposición P y este señor que es una proposición Q, ¿ok? Es una tautología. ¿Se acuerdan de eso, no? Esto lo vimos, esto está en el libro de Margini de Discretas 1. Entonces, esto va a ser cierto. Como es sí, solo sí, lo que estoy diciendo es que si f de x es 0, entonces obligatoriamente x es 0 y además, si x es 0, obligatoriamente la función evaluada en x tiene que darme 0. ¿Ok? Entonces, ya vimos la primera, vimos la segunda. Homogeneidad es lo siguiente. La función evaluada en el producto escalar t por x, yo puedo, entre comillas, sacar el producto escalar solamente si aplico el valor absoluto del producto escalar y lo multiplico por el vector. Si esto no se cumple para todos los vectores x y para todos los escalares, entonces esto no es una norma. ¿Se ve? Ok. La última propiedad que se tienen que acordar es la siguiente, que es la desigualdad triangular, en donde básicamente esto se usa, sobre todo, se puede usar en definición de convexidad. Para todos los factores que estén en Rn, es decir, están definidos dentro de mi posible entrada de f, ¿ok? Esto simplemente estoy diciendo que x y y pueden pertenecer a la definición de f. Si yo evalúo la función en x más y, eso tiene que ser menor o igual a f de x más f de y. Eso es todo, ¿ok? Si cumple estas 4 propiedades, esta función se llama norma. Eso es todo. Entonces, ¿qué es una norma? Es una función que transforma el vector en un número si solo si cumpla 4 propiedades. Si no cumple una de las propiedades, eso no es una norma. Eso es otra cosa. Es una función, sin lugar a dudas. Transforma en un número, pero eso no es una norma. ¿Ok? Hay diferentes
aplicaciones en donde, dado que f es una norma, yo utilizo a gusto todas estas 4 propiedades para hacer pruebas. No importa ahora cuáles son las pruebas, pero para hacer demostraciones en donde podamos usar estas propiedades. ¿Ok? Entonces sigo. Hay diferentes ejemplos. Las más importantes son. Segundo. Ok. La norma euclidiana, como la deben haber visto en Mateo 2, o como la llamo 2, que es la L2. La llamo yo, perdón, que es L2. Es simplemente la norma del vector X y le colocamos como subíndice 2. Es simplemente la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada uno de esos componentes. ¿Ok? Esto que está acá es la definición que les dieron ustedes para medir de los vectores su longitud. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, Ok, sí. ya va, que ahorita estoy un poco afónico ahora. Ya, un segundo. Voy a mutearme un segundo. Ok, creo que ya estoy medio bien. Ajá. Esto mide la longitud del vector. Entonces, esta definición, ¿ok? De esta función, fíjense que si somos estrictos, estoy definiendo una función que la puedo definir como un vector que está en Rn y que va hacia los reales. ¿Ok? Ojo, esto es una manera de definir funciones, no sé si se las dieron a ustedes, pero esto es lo mismo que escribir que f es simplemente los y que pertenezcan a R, tal que x pertenece a Rn. ¿Ok? Pero esto es una manera más compacta de escribirlo. Entonces, esta función, fíjense que simplemente la forma que toma es agarrar la raíz cuadrada de la suma de los elementos. Entonces, aquí regresamos a elementos de Mate 1, la función raíz cuadrada nada más está bien definida si lo que está acá es un número. Entonces, ¿qué es lo que está ahí? Es la suma desde igual 1 hasta n de cada uno de los componentes elevado al cuadrado. Esto es un número. La suma desde igual 1 hasta n de n números es un número. En consecuencia, esto está bien definido. En consecuencia, esto es un valor. Me está dando un valor. Y luego veo si cumple todas las propiedades. Ya sabemos que las cumplen. ¿Ok? Y sabemos que esto es una norma. Entonces, la norma 2 es la más famosa. Y si nada más la entrada fuese x, que es un vector, ¿ok? Me dice la longitud de ese vector. Esa es la interpretación geométrica de lo que es la norma, ¿ok? Yo uso por lo general esta definición que es L2, pero lo podemos igual llamar norma euclidiana, ¿ok? Esto es porque, y hay que hacer aquí un pequeño hincapié, lo de la longitud de vectores es simple, es cierto, sí, solo si estamos en una geometría euclidiana. Hay diferentes tipos de geometrías en donde la longitud del vector va a cambiar dependiendo del tipo de geometría. Si están en Google Maps, por ejemplo, ¿ok? Si aquí coloco Google Maps, ahí es donde estoy ahorita, ¿ok? Y yo quiero, ¿cómo es que es? Measure distance. Si yo quiero medir la distancia entre Toronto, que debe estar por acá, ¿ok? Y quiero medir la distancia entre Toronto y donde vivo yo, que es acá cerca de Bruselas, y yo hago clic, la intuición que puede ser que tengan es que vaya a hacer algo por este estilo, ¿ok? Porque en un espacio plano, que sería una geometría euclidiana, el punto más corto será una línea recta, pero si yo hago clic acá, se va a ir hacia Irlanda y hacia la Gran Bretaña, ¿ok? Porque dentro de la geometría, esto es una esfera, que es otro tipo de geometría, la distancia más corta no necesariamente es una línea recta dentro del plano que la estamos tratando de definir, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta que uno usa la norma 2 y lo llama norma euclidiana solamente porque estamos sobre una geometría euclidiana, ¿ok? Sería distinto si fuese una esfera, por ejemplo, pero estamos en un plano. Entonces, bien, cuando estemos acá, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ok, aquí son diferentes maneras en las cuales podemos definir la norma, ¿no? Aquí, bueno, siempre me pongo a hacer ejemplos, ¿no? Entonces, fíjense, ok. Dentro de NumPy hay una librería perdón, hay un pequeño submódulo de álgebra lineal. En Python, esto lo deben saber, uno puede modificar el nombre de los submódulos colocándole alias y puedo decir que quiero importar de NumPy solamente el módulo de álgebra lineal y le modifico el nombre como linear algebra, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer acá? Yo puedo hacer la norma, ¿ok? Usando nada más NumPy o usando ya
funciones que ya estén preestablecidas, ¿ok? El único tema acá es que, por ejemplo, si le hago hovering a la norma, hay diferentes tipos de normas y fíjense que primero, X recibe cuál es el arreglo. Luego en ORD es qué tipo de norma estamos usando. Fíjense que primero recibe un flotante, ¿lo ven? Aquí arriba no puedo... no, sí puedo. Ok. Ya no. Voy a hacer así y si hago así, no me deja. Bueno, no puedo escribirle encima. No solo no puedo, sino que ahora no sale el menú. Ok. Fíjense que ORD, que es el orden, primero recibe un flotante, porque uno le puede pasar a la norma un flotante. Nosotros vamos a usar la 2, pero hay diferentes tipos de normas. Ok. Cuando vean literal, esto me está diciendo que también puede recibir un string, pero los únicos strings que están aceptados es FRO, que es la norma Frobenius, y NUC, que es la norma nuclear. Ese tipo de normas son para matrices, que la vamos a ver ahora. Es bastante sencillo de entender la idea. Y luego fíjense que pone non igual porque uno puede redefinir cuál es la norma. Entonces las normas más usadas son las normas cuyo parámetro es un flotante. La que más usamos normalmente es la norma 2, pero ese 2 uno no puede cambiar a cualquier otro número. Y luego para normas matriciales tenemos la de Frobenius y la nuclear. Entonces, si quisiéramos definir la norma 2, recuerden que la norma 2 simplemente es la suma desde igual 1 hasta n de cada una de las componentes del vector elevado al cuadrado. Dios, ya va. Elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Recuerden que aquí tenemos que colocarle la raíz cuadrada. Entonces, en NumPy está la raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada está definida para números o para vectores. Entonces, la salida de sum, ¿ok? Fíjense que vamos a hacer todo paso a paso. Si yo hago este señor, fíjense que me da, no definí A. Fíjense que me da la suma componente a componente del cuadrado de esos números. Ahora bien, en Python, creo que lo deben saber, cuando uno coloca asterisco asterisco 2, está elevando al cuadrado, ¿ok? Un número. Si yo coloco 2 asterisco asterisco 2, esto me va a dar 4. Bueno, este es el peor ejemplo posible. Vamos a colocar este, ¿ok? Que me da 16. Ahora bien, A es un vector. Si coloco asterisco asterisco, está sobrecargando la potenciación y cada uno de los elementos le está haciendo o lo está multiplicando por 2. Esto es lo mismo que escribir, ¿ok? Es lo mismo que escribir map de lambda x y hago x por x para todos los elementos que estén en A. Esto obviamente me va a dar un map, entonces tengo que castearlo a una lista, ¿ok? Y fíjense que para cada uno de los elementos los está elevando al cuadrado. Si yo luego usara sum, esto obviamente esto es Python, esto no tiene nada que ver con NumPy. Bueno, tiene que ver, pero en el sentido de que lo estamos haciendo con funciones que están dentro del intérprete de Python, no estoy utilizando nada en NumPy. Fíjense que lo único que respeta es lo siguiente. Fíjense que A es un array que tiene cada uno de los elementos como enteros, ¿ok? Y está definido como un arreglo de NumPy, un ND array. Ahora bien, uso lambda, uso map, uso list y uso sum, que son cosas que tienen que ver con el intérprete de Python. Y fíjense que la salida sigue respetando, ¿ok? Sigue respetando que es un entero de 64 bits cuyo valor es 60, ¿ok? Entonces es interesante, ¿por qué? Porque eso quiere decir que la gente que hizo en NumPy, bueno, obviamente tiene sentido porque si no, no usáramos este lenguaje, sobrecarga cada una de estas funciones de tal manera que la salida respete el tipo de dato original, ¿ok? Aquí podemos hacer hincapié en que estamos usando 64 bits y bueno, uno pudiese obviamente cambiar la definición del set de los enteros para tratar de utilizar menos memoria, pero por ahora no es tan importante, entonces lo vamos a dejar siempre como con el default, que es el tamaño de la palabra del sistema operativo donde esté corriendo el intérprete. Ahora, si usamos np.sum y np.square root de NumPy, esto es exactamente equivalente a lo que estamos haciendo acá. Fíjense que la salida me da, de hecho, lo mismo. La diferencia es la siguiente, ¿ok? Y aquí sí hay un poco de... espero que se vea cuál es la diferencia. Cuando yo almaceno esto, ¿ok? Cuando uno corre esta sentencia en
Python, lo que en realidad estamos imprimiendo es la representación, que es es un método con prioridad que se llama RPR, ¿no? Estamos imprimiendo la representación de lo que está almacenado. Esto no está definido, entonces debe ser el STR. Ah, no, olvídalo, está bien. Esta es la representación de lo que tenga almacenado acá. Fíjense que la diferencia fundamental es que aquí estoy imprimiendo el tipo de dato cuyo valor es 60. Ok, esta es la suma. Bueno, tuve que haberle hecho SQRT, que tengo que hacer, creo que from math. Espero que no me equivoque, no estoy muy seguro. ¿Ok? Fíjense que entonces cuando yo uso del paquete de matemática de Python, SQRT, ahora sí me va a imprimir la representación de lo que está almacenado del entero de 64 bits de NumPy, que es este 7.74, que es lo mismo que hacer np.sqrt de np.sum de asterisco asterisco 2. Entonces hay ciertas cosas que están sucediendo que no es que sean primordiales, pero espero que tomen en cuenta que hay muchas cosas que están pasando al mismo momento, ¿ok? Si uno quisiera, ¿ok? Entonces escribir esto, fíjense que esto no necesariamente es el valor. Esto me está dando la representación del valor, que es un entero de 64 que tiene adentro un valor 60, ¿ok? Entonces, bien, para agilizar todo, uno pudiese usar simplemente del paquete de linear algebra uso norm, ¿ok? Y me da la norma 2. Si yo quisiera decir, ok, en verdad quiero la norma 1, por ahora no sabemos qué es, pero si yo les digo aquí, coloco norma 1, ¿ok? Esta me da la norma 1 del vector. Si yo no le coloco nada, me da la norma 2. Pero si yo le coloco ord igual 2.0, me da el valor original, que es el 2. Pero fíjense algo interesante. Si yo le coloco el parámetro, me imprime la representación. Si yo no se lo coloco, antes estaba imprimiendo el número, ¿verdad? Tengo que ver el video. Estoy casi seguro que estaba imprimiendo esto. Pero bueno. Ok. Independientemente, si uno define una matriz y pasa ¿por qué esto está aquí? Esto debería estar aquí arriba. Ok, si uno define una matriz 3x3, en donde simplemente mi vector de 9 elementos los coloco en una matriz y llamo a la norma, fíjense cómo la definición igual está bien definida. Ok, perdón, la norma igual está bien definida a pesar de que es una matriz. Entonces, la norma, con los valores por defectos, así sea una matriz, va a ser la suma de cada uno de sus componentes elevados al cuadrado. Entonces, tenemos que tener cuidado, ok, al usar normas, sobre todo de cuál es el valor que le estamos pasando como parámetro. Fíjense que acá, sin correr esto, fíjense que está imprimiendo el 7 y luego cuando llamaba A está imprimiendo la representación. Luego vamos a ver por qué. Pero bueno, vamos a seguir con las definiciones. La norma 1 es una norma, pero obviamente en vez de elevar al cuadrado, simplemente hacemos el valor absoluto. ¿Ok? La gente que se dedicó a programación competitiva, ¿ok? Si antes era la distancia era la distancia euclidiana, ¿cómo se llama esta distancia? Esa por m. No hay nadie aquí que se haya dedicado a programación competitiva. No lo han escuchado nunca esto. ¿Ok? Asumo que no. Entonces, básicamente es, si antes teníamos la norma del vector, la longitud. ¿Alguien escribió? Bueno, si antes teníamos la longitud del vector con la norma 2, con la norma 1 es simplemente sumar los valores absolutos del vector. Entonces, si yo tengo la norma 1 de x menos y, ¿ok? X menos y está definido en un vector, esa es la distancia en Manhattan entre el vector x y el vector y. ¿Ok? Entonces, bien, para utilizar la norma 1 basta con colocarle como parámetro ord igual 1. ¿Ok? De manera análoga y generalizando, uno puede, ¿ok? Definir la norma pésima, que es la LP, en donde básicamente, ¿ok? Es lo siguiente. Cualquier P, para cualquier número, la norma pésima es la suma del valor absoluto de cada uno de los números elevado a la P y
le abro paréntesis con la raíz pésima del valor. ¿Ok? Si P es 2, fíjense que el valor absoluto de x elevado al cuadrado, esto es equivalente, no puedo escribir, Dios mío, ya va. El valor absoluto elevado al cuadrado es equivalente a escribir x al cuadrado, ¿ok? X al cuadrado. En consecuencia, fíjense cómo da esta definición. Si uno quisiera escribir la norma 2, es la suma de los cuadrados de un medio, que es la raíz cuadrada de la suma. ¿Lo ven? Esto es simplemente una manera generalizable de todas las posibles normas. Incluso P puede ser cualquier número real, no necesariamente tiene que ser entero. ¿Ok? Por último, cuando P tiende a infinito, que es lo que llamamos norma infinito, este valor tiende, ¿ok?, al valor máximo en valor absoluto de cada una de las componentes. ¿Ok? Esto se usa bastante en cálculo y en álgebra lineal. Nosotros posiblemente no lo vayamos a usar, pero para que se acuerden, la norma infinito es simplemente la entrada del vector en valor absoluto que tenga mayor módulo. ¿Ok? Entonces, bien, 35. Vamos a ver funciones sobre matrices y luego la clase que viene terminamos rápido las operaciones de matrices. ¿Ok? Entonces, funciones sobre matrices. Por ahora nadie tiene preguntas, ¿no? Estamos viendo nada más funciones sobre vectores. Ya les definí las normas y ya se dieron cuenta en la clase pasada de por qué vamos a usar la norma. Entonces, la norma de Frobenius, si se acuerdan, está dentro de, si lo coloco acá en el literal, no sé por qué ahora no lo abre, podemos hacer así. Segundo. Ok, fíjense que dentro de los literales de Oort uno puede utilizar la norma de Frobenius, ok, incluso puede pasarle la norma infinito, uno puede pasar lo que quiera, incluso la norma nuclear. La norma de Frobenius es simplemente la siguiente operación, ok. Bien. Un segundo, ok. Dada una matriz A, ok, la norma de Frobenius es la suma del cuadrado de cada una de sus componentes, ¿ok? Que es la raíz de la traza de A traspuesta por A. A traspuesta por A, sin importar la definición de A, es una matriz cuadrada. En consecuencia, yo puedo hacer la traza de A y hago la raíz cuadrada de cada uno de los elementos de la diagonal principal, ¿ok? Y eso es exactamente lo mismo que sumar todos los elementos, ¿ok? Es fácil de demostrar, además, elevados al cuadrado, ¿ok? Hay muchas otras normas, ¿ok? Pero no importan por ahora. Las que vamos a utilizar son todas las que vi. Y hay un ejemplo donde vamos a usar la norma de Frobenius, que se las voy a explicar posiblemente en reducción de dimensionalidad. Recuerden que simplemente sumar los elementos de la diagonal principal. No es tan importante o tan esotérico como definición. Entonces, fíjense que cuando yo pasé la norma 2, ¿ok?, de la matriz, fíjense que era la suma de cada una de sus componentes elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque por definición, si yo llamo a LP.LA.norm de una matriz, ¿ok?, está llamando a la norma de Frobenius. Entonces hay que tener cuidado. Si esto es una matriz, NumPy cambia cuál es la definición por defecto, ¿ok?, y va a llamar a la norma de Frobenius por defecto, que es simplemente sumar componente a componente elevado al cuadrado, raíz de eso, que no es por casualidad, pero es la generalización para matrices de la norma 2 para un vector. ¿Ok? Entonces, bien, quedan 22 minutos, pero honestamente me está costando hablar. Entonces, bueno, para la clase que viene, terminamos este repaso y vemos productos vector-vector, vamos a ver producto externo, vamos a ver luego cómo están definidos dentro de NumPy. Importante además porque la entrada, si no es unidimensional, por definición ellos la van a hacer el flatten. Entonces es importante ese comentario. Luego vamos a ver operaciones entre matrices y vectores. Luego vamos a ver una pequeña explicación de la interpretación de matriz vector por columnas y cómo esto se asocia a los sistemas de ecuaciones A por X igual B. Y luego vamos a verlo por filas, ¿ok? Y por último vamos a ver operaciones matriz-matriz,
¿ok? Y con esto cerraríamos el repaso de álgebra que necesitamos. Para el miércoles, lo único que les quiero pedir es que sigan leyendo el resto del notebook, que ya lo tienen disponible, ¿ok? Y sea un poquito más rápida la clase, de tal manera que use la segunda hora para empezar regresión lineal. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, está bien, profe. Ok, entonces este notebook ya lo tienen. Voy a montar el video apenas esté listo. Lo monto de una para que tengan el fin de semana. Ya están igual los primeros 3, para que tengan el fin de semana, para que tengan los 4 y lleguemos el miércoles para que sea un poquito más rápido, ¿ok? Ok, cualquier duda pueden escribir en el Discord, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos entonces el miércoles. Profe, muchas gracias. Bye.